A esta hora nos llega la información del sector laboral con el presidente de la CONUT, Ricardo Maldonado. Escuchemos esa información. Ricardo Maldonado Olivares, presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile, CONUT. Los trabajadores del transporte público pasajero en todo el país han estado en la primera línea entregando un servicio a la población a riesgo de sus propias vidas y su entorno familiar, donde la gran mayoría no ha tenido el cuidado de la salud por parte de las empresas del sector y de los gobiernos regionales y central, tanto del Ministerio del Transporte y el Ministerio del Trabajo respectivamente. La salud de los conductores y demás trabajadores del sector pasa a un segundo plano. Un ejemplo es la empresa Express de Santiago 1 S.A., operadora del transporte público de la capital. No ha dado cumplimiento a los protocolos del COVID-19, peor aún, no tiene sus propios protocolos, no está preocupada de sus trabajadores, vulnera el artículo número 184 bis. Algo similar ocurre con la Mutual de Seguridad. A esto debemos agregar la situación de desempleo que ya nos comienza a golpear en algunas empresas del sistema del transporte público de la capital, Extran Santiago. Si bien es cierto que debemos valorar en el primer mes que nos ha afectado el coronavirus, en su gran mayoría no despidieron a trabajadores. Los trabajadores de 65 y más años, los hipertensos, con diabetes u otras patologías que lo hacen más vulnerable al COVID, fueron enviados a sus casas con goce de remuneración íntegramente. Lamentablemente, la semana pasada comenzaron los despidos por necesidades de la empresa, artículo 161, inciso 1, que a nuestro juicio no se debe aplicar, ya que las empresas están operando a un 85% de su oferta por requerimiento del Ministerio del Transporte. Cuando pase esta pandemia se van a requerir todos los buses en la calle y las empresas deberán contar con los conductores necesarios para ello. La gran mayoría de los trabajadores que en un comienzo las empresas enviaron a sus casas por resguardo, trabajadores de 65 años hacia arriba, hipertensos, con diabetes y otras patologías, y aquellos conductores nocturnos hoy están siendo despedidos por el artículo 161, necesidad de la empresa. Creemos que el Ministerio del Transporte y las propias empresas del sistema están generando un conflicto laboral. No se justifican los despidos por costos financieros, ya que el Ministerio del Transporte y las empresas están negociando una compensación económica por la fuerte caída de validaciones y bajas de usuarios, tal como lo hicieron a fines del año 2019, producto del estallido social desde octubre del 18 de octubre en adelante. Hacemos un llamado a las empresas operadoras del sistema, a la ministra del Transporte, señora Gloria Hutt, a parar los despidos. No se justifican. El transporte público del país tiene una ley de subsidio al transporte que tiene sus recursos asignados y aprobados por el presupuesto nacional de la Nación. Por tanto, todos sabemos que van a terminar negociando una compensación financiera producto de la poca validación y transportación de pasajeros que ha existido en esta crisis sanitaria. Así también, en las regiones del país, los trabajadores del transporte público están viviendo problemas económicos serios. Estos trabajadores tienen sus remuneraciones en base a los pasajeros transportados y un porcentaje de la tarifa que se cobra al usuario. Por ello exigimos a las autoridades de gobierno regional y centrales pongan a disposición los recursos de la ley Espejo y se ayude a los trabajadores de las empresas que operan los servicios en las distintas ciudades del país. Los recursos están, falta la voluntad política del gobierno. A los parlamentarios que han aprobado año a año el presupuesto de la Nación y entre ellos el ítem de la ley del transporte público pasajeros para el país, los llamamos a fiscalizar que estos recursos para que se ocupen correctamente y que lleguen a los trabajadores del transporte en estos momentos difíciles que vivimos y donde el empleo se garantice con la remuneración íntegra. Por último, hacemos un llamado a los trabajadores y dirigentes sindicales a estar alerta. No podemos aceptar que se aprovechen de esta crisis sanitaria para ajustar sus finanzas para mayores utilidades. Consejo Directivo Nacional, CONUT. Fue la información de último minuto en AND Radio, tu radio.